¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv. Le saluda Raúl Fraga, agradeciéndole que nos siga. Pepe Sobrevilla, bienvenido. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes al auditorio. El día de hoy tenemos programado para estar con nosotros analizando el muy interesante proceso de las campañas para la presidencia de los Estados Unidos a dos especialistas, Federico Campbell Peña y María García, pero están completamente atorados en toda la dificultad que entraña esta tarde el tráfico y la lluvia en la Ciudad de México. La gran ventaja es de que este es un programa en vivo llevado por Astele.tv y mientras ellos llegan acercaremos con ustedes los elementos claves del contexto de este importante proceso. Pepe. Así es, Raúl, pues se ha complicado el asunto para Hillary Clinton en Estados Unidos a raíz de la información que surgió justo ayer por la noche, creo hoy por la mañana. Cierto. Fue escándalo noticioso lo de los correos y el FBI y todo esto, según ha dicho tanto los noticiarios como las redes sociales, que están o empatados o con una ventaja de un solo punto. 46 puntos tiene Hillary Clinton a favor, 45 Donald Trump, de acuerdo a las mediciones más recientes, lo que le otorga una atención muy especial a todo este proceso que no olvidemos, el martes de la próxima semana será ya el día de las grandes elecciones donde millones de norteamericanos, de estadounidenses, asistirán a las urnas. Así es, Raúl, y también no hay que olvidar que en el caso de Donald Trump hay toda una polémica después de su visita a México, donde fue recibido con un estatus de estadista, de jefe de Estado. Entonces, todo eso ha generado una complicación en cuanto a que se da como por hecho que se le dio el respaldo político a Trump y Hillary no aceptó la invitación a venir al país. Así Entonces, ¿qué puede suceder en torno a esto? Quienes han leído y conocen perfectamente cómo se mueve doña Hillary Clinton, sabemos que es rencorosa, que le da mucha importancia a los detalles. Claro. Y que esto no creo que lo perdone fácilmente. Ya lo registró incluso en el tercer y acaloradísimo debate entre los dos candidatos, Donald Trump y Hillary Clinton. Ella refirió justamente este episodio tan complicado de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos y, quiérase o no, la señora recriminó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, el haberle abierto las puertas con carácter casi de gran personalidad de Estado a un candidato como lo es Donald Trump. Efectivamente. Entonces, está en el aire el voto latino. El voto latino que, según tengo entendido, es muy importante y que, está en el aire. No sabemos cómo va a reaccionar. Ahorita ya votaron algunas regiones, algunas zonas, sobre todo las campesinas, las que están alejadas de las ciudades. Tengo entendido que ya votaron y ahí tenía Hillary Clinton una ligera ventaja. Cierto. Y tendríamos que esperar para saber cómo se dan estos últimos días de las campañas y sobre todo cuál sería el impacto, jugar a los escenarios posibles de las relaciones entre México y Estados Unidos en caso de que llegue Hillary Clinton a la Casa Blanca o en caso de que gane Donald Trump. Son relaciones con una historia sumamente importante que aquí brevemente recordaremos algunos detalles que poco se difunden y que nos indican
que entre 1910 y 1912 se llevó a cabo un trabajo de investigación académica interdisciplinaria muy importante para responder a una pregunta clave, estratégica. ¿Cuál es el perfil de migrante que mejor conviene a los intereses de los Estados Unidos y para que se le abran las puertas? Esto lo decidían o lo planteaban los tomadores de decisiones en los Estados Unidos en 1910, luego de que habían ya transitado a lo largo de varios lustros migrantes provenientes de diversas naciones europeas, asiáticas y de otras regiones. Pero el punto clave después de estos años de trabajo en que se constituye ex profeso la llamada Comisión Dillingham y que con muchos recursos, vastísimos recursos financieros, diplomáticos y con todo el gran aparato de los Estados Unidos, deciden hacer un recorrido de investigación prácticamente por todo el planeta para entregar en 1912 los resultados de este muy importante informe de la Comisión Dillingham, donde se establece ni más ni menos que el perfil de migrante más adecuado y más estratégico para abrirle la puerta de los Estados Unidos es ni más ni menos que el de los mexicanos, Pepe. Así es, inclusive no hay que olvidar que 11 millones de indocumentados están ahora sí que en la mira de Donald Trump. Entonces es muy importante todo esto porque no se sabe cómo van a quedar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la política de Hillary Clinton y inclusive la propia de Obama, sí, no ha sido a favor de los mexicanos indocumentados. Entonces, esto nos puede generar una abatida de migrantes regresados a México y a Centroamérica. Claro. Que puede poner en grave riesgo las economías de estos países, ¿no? Así es. Y si usted se quiere enterar de las razones que llevaron a sustentar en este informe de la Comisión Dillingham en 1912 para decir que el mejor perfil era el de los mexicanos, ahí le va. Le referimos que los 5 puntos de atención especial que los investigadores detectaron y plasmaron en su informe como los más importantes son los siguientes. 1. El mexicano está profundamente arraigado a sus raíces étnicas, culturales, y esto con la ventaja de permitirle que la vecindad geográfica con los Estados Unidos le lleva a estar fácilmente de nuevo en su tierra de regreso, evita el peligro, el riesgo en aquella etapa de que buscara arraigarse en territorio estadounidense como lo habían hecho filipinos, coreanos, italianos y procedentes inmigrantes de diversas nacionalidades y del planeta, pues. Pero también, además de esto, otro punto muy importante era de que el mexicano siempre va a estar dispuesto y necesitado a retornar a sus usos y costumbres, a sus leyendas, a sus comidas, a sus afectos familiares y de amigos, y también a darle y rendirle culto a sus muertos. Esto muy importante porque los llevará siempre de regreso a su tierra. Otro de los puntos críticos es, ni más ni menos, el que los mexicanos, dice el informe, they are closer to the ground, o sea, están más cerca del suelo, están más chaparros físicamente y por lo tanto tiene la gran ventaja de que el trabajo agrícola que exige estar agachado le garantiza mayor rentabilidad. Después de la pausa vamos a decirle cuáles son las otras características que le abrirían de par en par las compuertas migratorias de los Estados Unidos a nuestros connacionales en aquellos años de la segunda década del siglo XX. Sigue con nosotros.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. No, yo lo sé. Muchas gracias. Seguimos aquí en la agenda del emprendedor de Astele.tv y por fortuna tenemos ya la presencia de María García. Bienvenida, María. Buenas noches y mucho gusto. Me presento, soy María García de la Organización Binacional Migrante Aztlán y de la coalición binacional contra Donald Trump, del cual ya tenemos 1 año, 3 meses en esta lucha contra Donald Trump. Muy bien, bienvenido también Juventino Montiel. Gracias, bienvenido. Mi nombre es Juventino Montiel, pertenezco a Casa Aztlán en Chicago y a la coalición binacional contra Donald Trump. Pues importantísimo que tengamos aquí la presencia de dos personas que cotidianamente conocen, saben, viven, sienten lo que es estar en los Estados Unidos en calidad de migrantes. Y nada más para finalizar lo que comentábamos con todos ustedes, ese informe de la Comisión Dillingham de 1912 decía él que los mexicanos también convienen más a los intereses de la economía de aquel país, porque a diferencia de los migrantes de otras nacionalidades, no tienen la visión, la capacidad para organizarse y luchar en la reivindicación de sus derechos laborales. Por lo tanto, se decía en 1912, los mexicanos no nos van a generar conflictos. Uno más de los rasgos claves que abrirían las compuertas migratorias de México hacia los Estados Unidos sería el de que los migrantes tienen, procedentes de México por supuesto, como gran anhelo aspiracional hacerse de alguno de los objetos claves del éxito material, y teniendo la indumentaria, el carro, la casa, estaban completamente en la satisfacción plena. Y, por supuesto, ese muy importante informe de la Comisión Dillingham
llevaría a que la política oficial de los Estados Unidos durante varias décadas del siglo XX fuera el privilegiar la llegada de los migrantes mexicanos hasta que la crisis, el gran crack de 1929-1932 obligó a la repatriación voluntaria o a prácticamente echar con visión policíaca a los mexicanos de aquel lado. Pero lo más importante es escuchar a los que saben. María, ¿cuál es el panorama que se presenta a solo 8 días de que se lleven a cabo las elecciones en los Estados Unidos? Bueno, el panorama está, como decimos, la moneda está en el aire. Confiamos en que las condiciones que se están dando, ahorita están un poco parejas, esperemos que repunte Hillary. Y volviendo al tema de los migrantes, el trabajo de los migrantes es reconocido a nivel mundial porque los migrantes mexicanos, sobre todo, se nos reconoce que somos trabajadores y trabajamos duro para esta economía, principalmente de Estados Unidos. Y a gran parte del boom económico de los Estados Unidos se debe a la mano de obra y es un poco difícil decirlo para la mano de obra indocumentada. ¿Por qué? Cierto. Porque a bajo costo, mayor explotación, menos beneficios y pues mayores ganancias. Tienes toda la razón, La es algo situación importante. ahora en los Estados Unidos, las olas de miedo y de odio que ha generado Donald Trump dentro de la comunidad ya han permeado. El panorama para nosotros como migrantes en los Estados Unidos no se presenta agradable, no se presenta bueno, porque gane o pierda, el daño en la comunidad ya está hecho. Ya está hecho. Y nos dicen, nos preguntan, ¿qué va a pasar si gana Donald Trump? Pues lo que hemos hecho siempre, organizarnos para defendernos. Si gana malo y si no gana también, porque las amenazas de venganza y todo eso ya están latentes. Juventino, se dice que en Estados Unidos el peor enemigo de un migrante es otro migrante que ya tiene años, está enraizado y que los tratan muy mal. ¿Qué tanto hay de cierto o de falso en ese dicho, Juventino? Bueno, estamos hablando de que cuando entras tú a un país, te sometes a otro tipo de sistema, a otro tipo de normas, a otro tipo de forma de vida, inclusive en la búsqueda del empleo, al menos de las condiciones mínimas dignas para vivir, que son los motivos principales por el cual migramos a Estados Unidos, te encuentras con todo tipo de personas, ¿no? Desde el anglosajón, desde América Latina, desde el Islam. Entonces sí hay personas que son migrantes y le tiran a otros migrantes, sí hay, pero creo que ahí la responsabilidad, el reto más grande es que saber que la calidad en la que estamos haciendo trabajo para una economía y como tal pues tenemos los mismos derechos. ¿Qué son los derechos que nos consagran o que nos reconocen? Pues de segunda. ¿Por qué? Pues porque precisamente como lo menciona María, tú pagas taxes, pero no se te reconocen derechos, ¿no? Te pagan una hora estipulada por trabajo en dólares y te pagan la mitad. ¿Por qué? Porque no tienes papeles, ¿no? Entonces, ves que esas condiciones sí hacen que entre las personas trabajadoras, sobre todo migrantes, puedan tener ciertas rencillas. Pero aquí el reto de nosotros es organizarnos como migrantes. ¿Por qué? Porque ahora que son las elecciones, como anteriormente se ha visto, tenemos un poder efectivo, sobre todo en la política, ¿no? Que puede inclinar la balanza. Y sobre todo después de movilizaciones y luchas muy importantes, históricas, como la de Reyes López Tijerina, que fue muy, muy atractivo. Nosotros como periodistas tuvimos la oportunidad de recorrer aquellos lugares de la Unión Americana y obviamente también con César Chávez y todo lo que representó en la reivindicación. María, ¿cuál es el poder real, electoralmente hablando, de los mexicanos que viven en los Estados Unidos hoy por hoy? Una de las desventajas que tiene el ciudadano mexicoamericano es que no conoce la validez y la importancia de su voto. Hemos estado haciendo llamados durante este año 3 meses a que se registren y voten, manifiesten el poder que tienen los migrantes mexicanos ya que califican para poder votar, pero muchos no los hacen y desde aquí hacemos otro llamado. Sabemos que el voto no es directo, pero poco a poco se va acumulando y hacemos el llamado a quien califique, que se registre y que vote como lo están haciendo. Sabemos que van bien las votaciones de los mexicanos principalmente, pero también hacemos llamado a los asiáticos, a los musulmanes, a todas las etnias que tienen ese poder
y que lo ejerzan, el poder de su voto, que es muy importante. Y la presencia de los latinos en los Estados Unidos y particularmente los mexicanos, ¿cómo se da en esta estratégica plataforma que representan los medios de comunicación, tanto los medios tradicionales como los medios digitales, Juventino? ¿Tienen ya capacidad de expresarse? Bueno, ahorita que como estamos viendo la era de la digitalización y las redes sociales, estamos viendo de que precisamente mexicanos que están en Estados Unidos y fuera del mundo empiezan a manifestarse, ¿no? Ejemplo claro son los hechos ocurridos aquí en México con las protestas anti Peña Nieto, los 43, donde ves que brotan con nacionales paisanos en cualquier parte del mundo haciendo manifiesto su sentir. Entonces, sabiendo que tenemos la presencia más grande en Estados Unidos, tenemos una gran responsabilidad que es organizarnos, independientemente que sean tiempos de elecciones, las cuestiones bilaterales, binacionales que conlleva México y Estados Unidos, hace que el mexicano sea un actor importante de cambio, no nada más de sustentabilidad para las familias que se quedan aquí, sino políticamente, porque como lo vemos en Chicago, Chuy García fue quien contendió contra Emmanuel, quien quiso reelegirse como alcalde, pero en fin, aquí estamos viendo que un aparato está tratando de frenar otro aparato. ¿Cuál es? En este caso, el aparato de Obama trató de frenar el aparato latino, ¿no? De los mexicanos. ¿Cómo? Pues con muchísima inversión. ¿Qué lograron hacer? Pues un empate técnico con toda la organización que pudimos, y eso puso de antemano en aviso sobre todo a Obama y a ese establishment de que el poder latino, los mexicanos, tenemos mucho que ver en la cuestión política y que es una amenaza latente para ellos. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad va aumentando y ese es el grave error que según ellos estamos cometiendo cuando simplemente somos inmigrantes trabajadores. Definitivamente. María, una de las amenazas que ha hecho Donald Trump es expulsar a 11 millones de indocumentados y afectar las remesas. Al respecto, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, yo quisiera ver cómo, cuándo y cuánto va a costar sacar del país a 11 millones de indocumentados. En tiempo, en dinero y lo que afectaría a la economía. Los primeros que empiezan a protestar en cuanto a las deportaciones son los rancheros. ¿Por qué? Porque ya no les pueden pagar menos y ya no los pueden explotar más. Tienen que contratar trabajadores documentados con todos sus sueldos establecidos por la ley, con todos los beneficios. Son los primeros que se oponen. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar para sacarlos? ¿Cuánto tiempo? Incalculable el tiempo. Incalculable. Costo. Y el perjuicio que se hace a toda la economía de Estados Unidos. No nada más de que saquen a los migrantes, es algo. Para mí son oratadas de Donald Trump, la verdad. Como y lo del muro también. Lo del muro, el muro existe. Sí, claro. El muro existe, y no de una, de 3 vallas y hasta más. Pero ningún muro va a parar el hambre de cualquier gente. Ninguno, ya sea por abajo, por arriba, por un lado, por el mar, por la montaña, van a seguir buscando el sustento, porque yo pienso que el sentimiento del hambre es superior a cualquier otra cosa. La migración no se va a frenar. Hago yo este comentario utópicamente pensando, ¿cómo se podría frenar la migración realmente? Activando las economías de los países expulsores. Claro. Elimina la causa, elimina el efecto. Ese es el principal problema, de que aquí no se generan las oportunidades laborales suficientes y de calidad, porque hay muchísimos trabajos, pero pésimamente pagados, Raúl. Entonces, claro. ¿eso qué significa? Que ellos, los migrantes, van por una calidad de vida. Claro, aquí tenemos por fortuna una comunicación que nos hacen desde Chicago. Enrique Rodríguez, que nos pregunta: sería muy importante saber qué opinan ustedes sobre los riesgos de que ganara Donald Trump. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros, los que ya vivimos en los Estados Unidos y que somos migrantes mexicanos sin documentos? Pues ya lo dije hace un momento, organizarnos para enfrentar esa batida si gana Donald Trump, que ha hecho empoderar a la raza blanca aria superior en contra de nosotros. Ya se está viendo en meses pasados toda la violencia y homicidios que ha habido por crímenes de odio estrictamente.
Entonces, organizarnos como nos organizamos en la marcha del 2000, que las vivimos en plenitud y vimos cómo salíamos a las calles defendiendo nuestros derechos. Sí, precisamente Chicago es uno de los epicentros políticos en Estados Unidos donde se gestan movimientos sociales significativos, no nada más los laborales, sino también los proinmigrantes, sobre los derechos de los inmigrantes. ¿En qué sentido va? De que si es una amenaza latente, Donald Trump, ¿por qué? Porque es un empresario, ¿no? Hillary Clinton también es una amenaza latente, pues como cualquier otro candidato de Estados Unidos es riesgoso. ¿Por qué? Porque ya detrás tiene ciertas circunstancias de intervencionismo, ¿no? Entonces, al menos puedo decirlo de que Donald Trump puede ser menos peor, pero conociendo a Hillary cómo va a actuar, al menos ya sabes cómo va a actuar. Con Donald Trump no sabes. Dice que va a ser un muro, lo quiere que lo paguemos los mexicanos, ya inclusive estoy seguro que tiene la metodología para construirla, que es con tecnología bélica israelí. Entonces, nosotros lo único que nos conlleva y nos corresponde como migrantes y las familias que dejamos es organizarnos, hacer realmente un movimiento social, no nada más binacional, sino en todo el contexto de inmigrantes. ¿Para qué? Para exigir los derechos. Hay una pendiente, hay una deuda con todos, que es la reforma migratoria. Entonces no podemos hacer que se vuelva a utilizar electoralmente para que alguien llegue al poder, como lo hizo Obama para ser reelegido. Claro, en 1986 tuve el enorme privilegio de participar en la primera investigación periodística sobre los migrantes indocumentados que desde México y procedentes de muchos países, pero por supuesto también connacionales, cruzaban de manera indocumentada hacia los Estados Unidos. Este importantísimo documento testimonial se llama justamente Testimonios del Cañón Zapata. Fue coordinado por el periodista Juan Ruiz Gili. A mí me tocó el privilegio de hacer la investigación de campo y buena parte, o el guión completo pues, y buena parte del trabajo que durante 42 días hicimos en ambos lados de la frontera. Y ahí conocíamos testimonios como la amenaza de que se construiría la barda de la tortilla, de que vendría la militarización de los 3.200 kilómetros de frontera y de que la entonces discutida ley Simpson-Rodino por fin pondría las cosas en su lugar respecto a los migrantes. Sin embargo, eso quedó como parte, una vez más, del gran discurso electoral de la época entre México y Estados Unidos. Era la era de la certificación anual. Después de la pausa, nuestros invitados van a comentarnos qué es lo que debemos esperar a unos días apenas ya de que se lleven a cabo las elecciones. Siga con nosotros después de un minuto. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv.
Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. We're going to build a wall, folks. We're going to build a wall. We're going to build it. Don't worry. We're going to build the wall. That wall will go up so fast, your head will spin. And you'll say, you know, he meant it. And you know what else I mean? Mexico is going to pay for the wall. 100%. Stop Trump, una visión desde México. Es un documental, es una lectura visual de una cronología abreviada desde que el 16 de junio de 2015, en la Torre Trump, en Nueva York, este empresario equiparó en términos generales a nosotros los mexicanos con criminales y violadores. Su discurso discriminatorio fue subiendo de tono, así también las protestas en su contra. We are the future. Another major part of our agenda is immigration security. We need to protect American jobs. We need to protect American safety. Aquel proyecto frustrado en Rosarito, Baja California, donde habría perdido millones de dólares o miles, no se sabe la cantidad exacta. Su proyecto frustrado en la Riviera Maya, en Puerto Peñasco, Sonora, el que el campeonato de golf internacional le retirara realizarse en Miami, Florida, porque se va a realizar acá en la Ciudad de México, el campeonato internacional de golf, lo cual hirió su orgullo. En México, Donald Trump ha sido un empresario fracasado. Su primer negocio fue tratar de hacer una zona turística en Rosarito. Se unió a unos empresarios priistas, concretamente a uno que posteriormente fue presidente municipal de Rosarito y que después de que salió de ser presidente municipal fue acusado de peculado. Ese fue su socio en México. Él propuso crear una zona turística en un lugar que era un tiradero de aguas negras. Todavía hasta el momento ese asunto se está ventilando en la Corte de Estados Unidos en Los Ángeles y México nunca ha hecho nada por proteger a los defraudados de ese gran proyecto. Todas sus propuestas de construir un muro, ya existe un muro de bardas, pero quiere construir un muro que tiene Israel sobre el territorio palestino en Medio Oriente. Es a petición del gobierno de los Estados Unidos, quieren asegurar la zona, como lo han venido asegurando a través de toda la demás área, y están culminando con la parte, con esta parte, ¿verdad? We are going to build a great wall to stop illegal immigration, to stop the gangs and the violence
and to stop the drugs from pouring into our communities. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Que Trump representa este sector, esta unión de sectores que están furibundos de temor de los cambios tan brutales que están pasando en Estados Unidos. Y los cambios brutales es que ya las minorías somos mayorías en mucho sentido. Y que ya va a haber otro país en el futuro muy diferente al actual o al pasado de Estados Unidos. Y vamos a ver cómo reacciona esa sociedad. Si efectivamente Donald Trump es el producto de ellos, porque si se vuelve presidente, será producto de la sociedad americana. No alguien que vino a sorprender, que emergió de algún lado y que sorprendió a la sociedad americana, no, será producto de la sociedad americana. Pero también el mensaje es estar alertas, porque la polarización le ha favorecido a Trump, su discurso de odio le ha dado muchos triunfos, mucho éxito, y a diferencia del Partido Demócrata que está dividido, el Partido Republicano sumó fuerzas en torno a él, y realmente es altamente probable que ocupe la Casa Blanca a partir del 20 de enero de 2017 como sucesor de Barack Obama. Si Trump sale electo, va, en mi opinión, a crear el mismo problema. Va a ser una vergüenza para el mundo, una vergüenza para Estados Unidos, que se va a tomar décadas para cambiar esa imagen. Y esperemos que los desastres que vaya a ocasionar este señor, la humanidad los pueda sobrevivir. Córtenle la trompa a Mr. Trump y a su discurso retrógrado. Córtenle la trompa a Mr. Trump, no queremos a ese señor. Córtenle la trompa a Mr. Trump, no queremos a ese bufón. Córtenle la trompa a Mr. Trump, no queremos a ese señor. Muchas gracias a este trabajo que de Federico Campbell Peña fue también en coparticipación con José Sobrevilla. Y agradecemos también la presencia en este espacio de reflexión sobre lo que está pasando en el proceso de las campañas electorales en los Estados Unidos de Ana Laura López. Bienvenida, Ana Laura. Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Gracias, importantísimo que tú dejes testimonio. Has sido deportada recientemente. ¿Qué representa todo esto? Híjole, pues yo creo que viene siendo la representación de toda la ola antiinmigrante que se está dando en Estados Unidos. Y yo hablo especialmente en Chicago por cosas e información que he recibido muy recientemente. Y creo que es el reflejo de toda esa ola antiinmigrante a causa de todos los comentarios racistas que ha dado el señor Trump. O sea, ya está teniendo efectos ese discurso violentísimo de Donald Trump. Xenofóbico, racista, como decía yo hace un momento. El daño entre la comunidad ya está hecho. Los blancos con la supremacía y los crímenes de odio se están dando de manera ya más frecuentemente. Esto requiere generar una nueva agenda de movilizaciones con la capacidad de reagrupar a millones de mexicanos que están en los Estados Unidos en diferentes circunstancias migratorias, pero también generar una nueva estrategia de lucha política. María, ¿qué se haría o qué se estará haciendo al respecto? Bueno, nosotros nos enfocaremos primero en la lucha social, a reorganizarnos, a reagruparnos mediante de los clubes oriundos y dentro de las comunidades para organizarnos, hacer frente a esta ola de violencia que se viene y de racismo, quede o no quede Donald Trump. Y eso hacemos un llamado desde aquí, a todos los paisanos que no se agüiten, como decimos allá, que le echen ganas, que todo va a estar pues como debe de estar, pero nosotros tenemos que estar preparados para defendernos, con los bloques, con los frentes, por medio de los clubs, organizándonos como programas de defensa, vamos a salir adelante. Vamos a permear un poco toda esa injusticia que se comete con nosotros los mexicanos, porque
lejos de reconocer el trabajo que nosotros realizamos en los Estados Unidos, nos tratan como terroristas, nos tratan como criminales y nos tratan como narcotraficantes. No nos respetan nuestra calidad de trabajadores honestos y que damos el 100% de nuestros trabajos. Y seguramente en esta trágica circunstancia son millones los jóvenes, las personas de edad joven que están enfrentando esta situación. Pero ¿cuál es el papel que particularmente enfrenta la mujer migrante mexicana en los Estados Unidos? Ana Laura. Pues yo creo que es crucial, ¿no? Y somos las personas olvidadas. En mi caso, podría decir, no, pues yo ya no estoy allá, no quiero saber nada, pero no puedo decir eso porque tengo 2 hijos allá. Y una de las razones por las cuales yo quería regresar a México es porque también tengo hijos aquí. Sí. Y como yo, hay miles de madres que están en la misma situación, en esa situación entre el medio, ¿no? De decir, tengo mi familia en México, tengo parte de mis hijos allá y ahora ya tengo también la otra parte de mis hijos en Estados Unidos, exacto, en Chicago. Somos mujeres que estamos trabajando, somos mujeres que aportamos, que mandamos para acá. Entonces, es muy importante, es crucial el papel de la mujer, ¿no? Porque somos la base de la sociedad. Sin duda. ¿Cómo se están organizando las madres migrantes? Pues es ahorita lo que estamos queriendo hacer junto con María, tomando en cuenta mi caso y que es el de muchas mujeres que han sido deportadas como yo. Entonces queremos ver que se puede organizar lo que sería un frente de madres deportadas. Una para empezar a proveer situación, porque como en mi caso salí deportada y llego aquí y ahora ¿qué hago? Claro. ¿Verdad? Porque aparte llego aquí y no existo. Porque no tengo ningún tipo de documentación, no tengo trabajo, o sea, no tengo nada, no existo. ¿Qué sigue? ¿Qué paso voy a dar? Porque tengo mis hijos allá. No desde que ya me quedé y ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Claro. Hay un punto muy importante, hablando del caso específico de Ana Laura, como muchísimos miles de casos, es el hecho que son madres trabajadoras, honestas, y que en su caso, como el de ella que fue deportada, llega a la Ciudad de México sin ninguna protección de ninguna especie, valorando el ingreso que hizo por 15 años a la economía de México. Nosotros lucharemos siempre para que se nos reconozca como contribuyentes, y como contribuyentes tenemos derecho a que el gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad, atienda nuestros casos de manera específica. Muy importante. El papel de la mujer en los Estados Unidos es mayormente explotado, acosado, discriminado, pero nos prefieren porque tenemos más habilidad para hacer las cosas, porque no nos vamos de farra, porque no llegamos en estado inconveniente, porque no llegamos crudas, porque no faltamos, porque no llegamos tarde. La mujer en ese sentido sí tiene un reconocimiento, pero ojalá y se viera reflejado en el cheque, pero no, porque nos pagan menos que los hombres, aunque trabajamos más y tenemos mayor responsabilidad, somos más puntuales y todo lo que conlleva la responsabilidad, porque una mujer migrante no puede dejar de trabajar porque eso significa un desequilibrio en la familia, tanto la de allá como la de acá, y establecer nuestra situación de familias binacionales. Tanto Laura como yo tenemos hijos aquí y tenemos hijos en los Estados Unidos. Eso es. Ojo a los señores legisladores, a los políticos, a los tomadores de decisiones. Si no lo conocen, como seguramente no lo conocen, lean una investigación muy importante que se llama Los mexicanos que devolvió la crisis. La autora es Mercedes Carrera de Velasco y lo publicó el Colegio Nacional para que se acerquen a lo que es el drama de las familias, de los hijos, de los mexicanos que están siendo deportados. Te pregunto de manera directa, Juventino, ¿qué respuesta o sensibilización han tenido las autoridades mexicanas a nivel federal, a nivel de los gobiernos de los estados colindantes con los Estados Unidos y también del jefe de gobierno de la capital? Pues tardía y sobre todo pasiva, ¿no? Para no decir agachona. Eso. Sabemos de que la presidencia, el señor Enrique Peña Nieto, pues no emitió ningún pronunciamiento a favor o en defensa de los mexicanos con todo este discurso violento que vino generando Donald Trump y que, como lo dicen, el daño ya está hecho. ¿Por qué? Porque allá están organizados los grupos de jóvenes o de personas neonazis o que se identifican con ese tipo de ideas fascistas, y acá pues
gracias a Donald Trump, los mexicanos también estamos unidos, porque él nos unió. Ahora, creo que sí es importante señalar que independientemente de toda esta violencia que se va generando, nosotros los mexicanos tengamos la calma, pero tengamos la cabeza fría. Porque es muy fácil caer a las provocaciones de una persona que se identifica con ese tipo de ideales, y bueno, no de principios, de ideas, ¿no? Y no se trata de extractos. Y hasta de fanatismo. Claro, porque se les olvida de que mucho de la cultura es inmigrante, les cuesta trabajo reconocer a otras personas, pero sobre todo es que se dejan llevar por esas cuestiones yo les llamaría neonazis cuando dices que distinguen del color de piel a una persona siéndose o sentirse superior. Sí, son deformaciones, de hecho, mentales. Raúl, pero si me lo permites... Claro, Pepe, adelante. ¿Salieron contigo 100 migrantes? ¿O cuántos salieron? Mi caso fue bien curioso, realmente mi caso fue muy curioso. Yo les comentaba acerca de que tengo contacto todavía con gente en Chicago, estábamos hablando precisamente de todo esto, de cómo está la ola antiinmigrante, y ayer estaba recibiendo una llamada que deportaron, por lo menos hubo una redada cerca de las calles Belmont y Central, que era cerca donde yo vivía, y que se llevaron a más de 100 personas. Mujeres y hombres. ¿Esto cuándo pasó, Ana? Eso fue hace 2-3 días. Vaya. Apenas me pasaron la información así reciente, precisamente hablando de mi caso. El mío fue un caso bien curioso, porque yo venía para acá con la intención de arreglar mi situación migratoria. Yo venía para acá para hacer las cosas correctamente, o sea, yo iba a agarrar un avión para acá, para la Ciudad de México. Salida voluntaria, voy para afuera. Cuando voy entrando, o sea, pasé, registré mi equipaje, la documentación de mi equipaje, pasé seguridad nacional, que te quitan hasta los zapatos y todo, lo pasé. Ya iba yo a abordar el avión, y en la puerta del avión están 2 agentes de ICE esperándome. Sí. Ajá. Me preguntaron mi nombre, pues dije, sí soy yo, me pidieron mi pasaporte, ok, acompáñanos, ok, voy. Y resulta que lo que era mi salida voluntaria lo convirtieron ellos en una deportación con 20 años de castigo. O sea, eso algo completamente fuera de lo normal, porque no era un punto de revisión a donde se revisaron a todas las personas, no, iban por mí nada más. Estamos hablando entonces de que tal vez la aerolínea Volaris está compartiendo la información con las agencias de ICE acerca de sus usuarios, ¿no? Que muy creo grave. Que es algo ahí un poquito que no está bien. Es cierto. Nada más tenemos 30 segundos. María, por favor. Bueno, aquí iniciamos una nueva lucha en cuanto a los derechos de los deportados, en este caso el Frente de Madres Deportadas, convocando aquí en la Ciudad de México inicialmente a todas las madres que han sido deportadas para que se comuniquen con nosotros mediante la página web que estamos construyendo, y agrupemos y vamos a ver qué podemos hacer, porque recordemos que no hay acto más brutal que la separación de los hijos y las madres por deportación. Excelente. Y sobre eso vamos. Bueno, acabamos de recibir una muy importante noticia de nuestro equipo de producción, muchas gracias. El tema es tan importante que nos están extendiendo 10 minutos más, cosa muy, muy, muy importante. Claro, yo quise adelante, aprovechar, por favor, Juventino. Una de las voces que salieron a alzarse aquí en México en contra de todo este proceso que Donald Trump vino a distorsionar en estas elecciones que pues, nos afectan a nosotros en México, fue las organizaciones de la sociedad civil. Sí. Tardíamente salió, después del error fallido de Peña Nieto, de la Cancillería, que se quedaron enmudecidos, que el jefe de gobierno no basta con hacer un pronunciamiento nada más desde una tribuna y decir, ay, bueno, si está bien, o lo aprobamos o no lo aprobamos. Aquí lo que nosotros nos comprometimos son en las acciones y en las formas de cómo nos vamos a organizar para exigir nuestros derechos. La coalición binacional contra Donald Trump, como la organización binacional Migrantes Trans, como Casastlán, como ahora el Frente de Madres Deportadas, fueron los únicos que salieron de los medios a decir la verdad, lo que es, como son las cosas, no a darle tapujos ni a quedar bien con ningún gobierno. ¿Por qué? Porque vimos de que inclusive algunos senadores salieron a pronunciarse, pero de ahí no pasa. Entonces, creo que la responsabilidad queda en la sociedad, en la organización de la sociedad civil, para hacer un frente común en contra de toda esta violencia que se vino desatando. Es preocupante, ¿por qué? Porque separa a las familias. Y eso es lo primero que estamos alegando y defendiendo, la unión de todas las familias. Sí, costos altísimos.
Esta nueva etapa viene a raíz de que nosotros, cuando yo decidí regresar a México, que tuve la fortuna de poder regresar voluntariamente, en ese tiempo candidato Marcelo Ebrard, le presentamos un proyecto binacional. Bien. Porque aquí en esto federal, que es una pena que la Ciudad de México sea expulsora, no había nada. Nada, yo venía a México, quería hacer algún arreglo, no había nada que nos pudiera apoyar. Ya cuando decidí regresar, formamos un grupo binacional Juventino y yo para presentar este proyecto al entonces candidato. Mediante mesas de trabajo y tiempo se permeó y entró ese programa en la creación de una nueva secretaría, que era la Secretaría de Desarrollo Rural, entró con agricultura urbana, indígenas y migrantes. Incidimos en las políticas públicas, un centro de atención a migrantes y sus familias, desvirtuándose pues por cuestiones que puedo pensar de intereses personales, desvirtuando todo eso. El objetivo principal de este proyecto era la defensa de las familias que dejamos cuando nos vamos a trabajar. Ese es el objetivo principal. Se desvirtuó por razones, como dice, políticas, pero nosotros tenemos la obligación de decirle al jefe de gobierno que eso se tiene que redireccionar mediante programas que sean eficaces. Lo que hay ahorita no sirve. No sirve, es show. No, queremos acciones concretas y efectivas para estas familias que dejamos cuando nos vamos, y el apoyo para este frente que vamos a crear de madres deportadas. ¿Por qué? Porque somos del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque somos contribuyentes. Partiendo de esas bases, derecho tenemos. Se encienden con esto los focos de atención especial ahora que en México la agenda de los asuntos públicos está completamente orientada hacia las disputas para ganar las candidaturas presidenciales de los distintos partidos y fuerzas políticas para la presidencia de la República 2018. Es una muy importante coyuntura para que atiendan, observen, chequen, registren y concreten compromisos con quienes aquí nos están diciendo cómo se siente el dolor en la piel de quienes se ven obligados a emigrar de las tierras mexicanas. Una cosa muy importante, que vamos a hacer una propuesta un poco tardía por falta de tiempo y de información a la Asamblea Constituyente. Ya se nos está determinando que sí podemos ejercitar nuestros derechos constitucionales de emitir un voto y de ser votados. Vamos por una representación de migrantes en el Distrito Federal para la protección de todo esto, de todas esas necesidades que tenemos, porque hasta la fecha queremos algo, tenemos que andar buscando a los diputados y a ninguno ni saben ni les interesa. Necesitamos una representación aquí en el Distrito Federal de una candidatura de un local migrante dentro de esta nueva Asamblea Constituyente. Una representación es necesaria para que cuide los intereses de los mexicanos, de los chilangos en el exterior y principalmente de las familias que dejamos, repito, las familias que dejamos cuando nos vamos. Sin duda, son muchos los huecos que tiene el gobierno mexicano en torno a las políticas migratorias. ¿Cuáles serían, les preguntaría a los tres, cuáles serían las características que debería tener una reforma migratoria que sea amable con la importancia del trabajo que ustedes ejercen en Estados Unidos? Laura. Una reforma migratoria, que es lo que tanto estábamos esperando, que se ha retrasado, ¿verdad? Y pues que tuviera un sentido humano totalmente. Creo que es lo que han olvidado completamente todos los legisladores en Estados Unidos. Las propuestas que ha habido son completamente ridículas, por decir la verdad, ridículas. No tienen caso nada de lo que han propuesto. Yo espero que ahora se pueda hacer algo más, porque sí se necesita una reforma migratoria con un sentido humano, donde se tome en cuenta la integración de la familia, la unidad familiar, a manera binacional, no nada más que no me separen de mis hijos allá, sino tomando en cuenta que hay miles de familias que están como la mía, divididas, y que se pueda tener esa integración familiar de nuevo. Yo creo que esa es una de las características más importantes que tendría que tener una reforma migratoria, pero que ahora con todo lo de este señor, pues yo creo que se va a poner más difícil, pero también va a ser para que nosotros sigamos luchando por conseguir esa reforma. En los Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Los Ángeles, trabaja desde hace años
el maestro Víctor Clark Alfaro, presidente fundador de la Comisión Binacional de Derechos Humanos México-Estados Unidos. Ustedes seguramente también están muy cerca trabajando y sensibilizando a los académicos de las universidades de estados donde hay gran población latina. ¿Hay algo también de apoyo clave de parte de ellos a ustedes, María? Sí hay apoyo, pero yo quiero regresar a la reforma migratoria. Sí. La reforma migratoria, como dice Ana, es debería ser más humana, porque lo que está establecido es imposible de cumplir. ¿Cómo una reforma migratoria? Voy a estar a prueba 10 años, tengo que salir del país, y si me porto bien, y si cumplo todo, y si califico, entro, y si no, ya no. Eso es inviable. O sea, queremos una reforma migratoria que sea humana y viable, no lo que están proponiendo, porque es imposible cumplirla. Sí, estamos de acuerdo que los catedráticos han hecho una gran labor de socializar información, de aglutinar, pero sobre todo de provocar que mucha gente se identifique con los temas y se lleve a cabo. Pero lo que más necesitamos son activistas. Claro. ¿no? Fuera de las aulas, en las calles, con la gente compartiendo y transmitiendo el mensaje de organización. Creo que eso es fundamental. Ahora, quisiera tomar un poco sobre la reforma migratoria. Es una pena que no hayan podido lograr el sueño de millones de personas. ¿Por qué? Porque solamente a un grupo de personas no beneficiarles, cuando es todo lo contrario. Mucho de la economía de Estados Unidos se mueve por las manos inmigrantes. Entonces, hacer un llamado sobre eso, ¿no? Que los catedráticos también exhorten a sus alumnos y a otras personas a que salgan a las calles. Claro, A exigirlo, porque solo es la vía que nosotros hemos encontrado para que nos tomen en consideración, pero sobre todo para conquistar los derechos. En el caso de los mexicanos en el exterior, el voto, ¿no? Que ya se puede votar en muchos. Igual, ahorita que estamos en elecciones de Estados Unidos, pues los estadounidenses que están aquí, pues pueden votar de la misma forma. Entonces, encontramos dos andamios que binacionalmente con las familias mexicoamericanas podemos conjuntar y llegar a un buen resultado. ¿Y por qué no buscar la manera de que haya diputados o posiciones de elección en ámbitos legislativos provenientes de ustedes, que ustedes sean? Claro, sobre todo ahorita que estamos en el marco de la Asamblea Constituyente, tenemos un término, estamos presentando un proyecto precisamente para que dentro de la Constituyente, dentro de esta nueva Constitución fundacional, se considere la característica de los migrantes, de sus familias, de sus derechos, de las no deportaciones, de todo eso, de las contribuciones, porque eso no lo vienen contemplando. Muy bien, ahora sí ya estamos saliendo, nada más de manera muy rápida, queremos pedirles que nos dejen un último mensaje para tantísima gente que nos sigue por el maravilloso mundo de las redes sociales. Por favor, Ana Laura López. Pues yo diría que ya es tiempo de que nos tomen en cuenta, porque somos olvidados, no existimos en Estados Unidos y no existimos aquí en México. Yo creo que ya es tiempo de que se le dé al migrante el honor que se merece, como lo que somos, contribuyentes, personas trabajadoras y seres humanos. Muchas gracias. Por favor, María García. Precisamente, yo lo he dicho en otras ocasiones, que son acciones consensuadas, tanto del gobierno americano le conviene tener esclavos a bajo precio y a México le conviene tener remesas sin inversión, pero esto ya se está acabando. Ahorita vamos por nuestros derechos, porque repito, y vaya la redundancia, derecho tenemos como contribuyentes a la economía nacional. De acuerdo, muchas gracias. Juventino. Pues bueno, ya fue exhaustivo, solo quisiera hacerles una invitación. El próximo jueves 3 de noviembre en Sacramento, California, habrá un encuentro binacional donde habrá líderes gremiales en un salón que se llama Salón Nenas Mexican Cuisine, en la 232 de la Dearborn Street, en Sacramento, California, 95811, Estados Unidos. Están invitados. Muchas gracias por esta muy importante jornada de testimonios directos con sentido humano que nos han compartido. Gracias. Y de migrantes. Pero por supuesto. No somos migrantólogos, ni representantes, ni líderes. De carne y hueso. Son mexicanos también. Gracias, Pepe Sobrevilla. Gracias a ti, Raúl. Gracias a nuestros invitados. Y muchas gracias a nuestro profesional equipo de producción, siempre joven, siempre brillante y talentoso, comandados por Kenneth Dembo. Aztele.tv está en la agenda clave que tiene la atención mundial, las elecciones en los Estados Unidos. Se despide Raúl Fraga invitándole a que nos siga en este espacio cada semana y no olviden en un rato más este programa
está en las plataformas de YouTube y de Vimeo para que lo sigan, lo vean, lo discutan y aprendan. Hasta pronto.